En una planta vascular existen tejidos diferenciados de acuerdo a la función que desempeñan: tejidos de crecimiento, meristemos, protectores, epidermis y peridermis, fundamentales, parénquima, de sostén, colénquima y esclerénquima, conductores, floema y xilema. Además, las plantas también presentan estructuras secretoras donde acumulan sustancias metabólicas que no usan directamente. 1. Tejidos definitivos. Sistema fundamental. Tejidos de conducción. Tejido epidérmico. Elementos de la epidermis. Tejidos definitivos. Sistema fundamental parénquima. Las células están vivas y mantienen la capacidad de división. Forman masas continuas y desempeñan funciones diferentes, como fotosíntesis, almacenamiento de reservas o secreción. Clorénquima, es el tejido principal del vegetal, pues contiene clorofila que es fundamental para la fotosíntesis. Parénquima de reserva, se encuentra en la parte interna del vegetal y en órganos subterráneos, que sirven de almacén o reserva, pencas, cactus, tubérculos. Colénquima, forma parte de los tejidos de sostén. Sus células están vivas, tienen forma alargada y paredes desigualmente engrosadas. Actúan como soporte de los órganos jóvenes en crecimiento. Esclerénquima, al igual que el colénquima, también forma parte de los tejidos de sostén de una planta. Sus células tienen una pared lignificada gruesa y dura. Suelen estar muertas y actúan como refuerzo y soporte de las partes que han dejado de crecer. Tejidos de conducción. Los tejidos conductores, en una planta, son los encargados de conducir los nutrientes necesarios entre los diferentes elementos. Existen dos tipos de tejidos conductores: xilema, tejido leñoso conductor del agua y nutrientes minerales, savia bruta, en las plantas vasculares desde las raíces al resto de órganos. El xilema se encarga de trasladar la savia desde la raíz hacia la parte proximal de la planta. Sus células son alargadas, de paredes lignificadas gruesas y sin citoplasma cuando son maduras. Tejido de conducción. Floema, tejido que transporta savia elaborada con los nutrientes orgánicos, especialmente azúcares, producidos por la parte aérea fotosintética y autótrofa, hacia las partes basales subterráneas, no fotosintéticas, por ejemplo, las raíces. El movimiento de nutrientes dentro del floema, de sacarosa principalmente, es unidireccional y más lento, solo alcanza los 2,5 centímetros por minuto. Posteriormente serán almacenados en frutos, semillas o incluso en la raíz. Tejido epidérmico es el tejido vegetal protector vivo que recubre la superficie de toda la planta cuando ésta posee estructura primaria. Solamente se considera que falta la epidermis en la caliptra de la raíz y en los meristemas apicales. El tejido epidérmico también actúa mecánicamente, contribuyendo en parte al sostén, debido a la compactibilidad de sus células. Su precursor meristemático es la protodermis del meristema apical caulinar en la plántula, y en las raíces, del meristema apical radical. Es una capa impermeable y gruesa, y normalmente está formada por una sola capa heterogénea de células aplanadas, cuya función es proteger las células interiores, limitar la transpiración, secretar algunas sustancias, almacenar otras, e intercambiar gases con el medio ambiente. Tejido epidérmico. La epidermis se conserva en aquellas plantas que tienen órganos únicamente con crecimiento primario. Sus células están recubiertas por una cutícula formada por cutina, microfibrillas de polisacáridos y ceras, constituida por una mezcla de poliésteres. Esta capa restringe tanto la transpiración como la entrada de dióxido de carbono, por lo que son los estomas los responsables de esta actividad. Elementos de la epidermis. Células epidérmicas son células alargadas o isodiamétricas, y en corte transversal, rectangulares o elípticas, pero por lo general la forma depende del órgano en que se la encuentre. Son generalmente vivas y semejantes por su contenido a las células parenquimáticas, ya que poseen gran cantidad de vacuolas y los órganos normales de toda célula vegetal, con carencia de cloroplastos, excepto en algunas plantas acuáticas. Elementos de la epidermis. Células epidérmicas. Las paredes celulares epidérmicas pueden variar en espesor según las distintas especies y aún dentro de una misma planta de acuerdo con las condiciones ambientales del órgano estudiado. Generalmente la pared exterior es la más gruesa, pudiendo, en algunos casos, llegar a lignificarse. También se los puede hallar en la pared externa, llamándose los ectodesmos, y por ellos saldrían al exterior la cutina, que formará la cutícula, las ceras, resinas, etc.
Elementos de la epidermis. Estomas. Los estomas son dispositivos formados por dos células oclusivas que poseen la capacidad de sufrir un engrosamiento, dando libertad o no al ostiolo. Las células oclusivas tienen un gran núcleo, muchos cloroplastos, y pocas vacuolas. Según la presencia de estomas en la o las epidermis, una hoja se clasifica en anfistomática. Los estomas se encuentran en ambas epidermis o caras de la hoja. Epistomática, los estomas están solamente en cara adaxial o superior de la hoja. Hipostomática, los estomas se encuentran solo en la cara abaxial o inferior de la hoja. Elementos de la epidermis. Tricomona. Los tricomas son exsecrencias de origen epidérmico, muy variables en forma y estructura, desempeñan funciones de protección, absorción o secreción. Se encuentran en hojas, tallos, flores, frutos y semillas. Pueden ser pelos simples, escuamiformes, estrellados, etc., o glándulas secretoras de néctar, enzimas, como es el caso de las plantas carnívoras, terpenos, alcaloides, etc. Elementos de la epidermis. Pelos absorbentes llamados también pelos radicales son prolongaciones tubulosas de algunas de las células epidérmicas de la zona pilífera de la raíz, rizodermis. Son unicelulares, muy largos, hasta 8 milímetros, y tenues, con contenido celular vivo en el estado funcional, muy vacuolizados y con paredes celulares muy finas, con muy poca cutícula. Los pelos absorbentes tienen como función absorber el agua del suelo y las sustancias disueltas en ella. No todas las plantas los poseen. Elementos de la epidermis. Emergencias. Son células superficiales de mayor tamaño que las células epidérmicas típicas, formadas por estratos epidérmicos y subepidérmicos, como en el caso de los aguijones de la rosa. Elementos de la epidermis. Epidermis endicotiledóneas. Las células epidérmicas de ambas epidermis superior e inferior, son de forma poligonal con las paredes anticlinales generalmente sinuosas, irregulares, con profundos pliegues. Son células vivas, incoloras, con presencia o ausencia de pelos. La epidermis es continua, sin estomas, mientras que la epidermis inferior se ve interrumpida por los estomas. Elementos de la epidermis. Epidermis en monocotiledóneas. Las células epidérmicas en las monocotiledóneas son relativamente alargadas, poligonales o rectangulares, y están dispuestas de manera ordenada, al igual que la disposición de los estomas. Los estomas de las monocotiledóneas son iguales a los de las dicotiledóneas, salvo algunas excepciones como las familias ciperáceas y gramíneas. Epidermis en monocotiledóneas. Células largas, rectangulares con el borde ondulado, desde un punto de vista en superficie. Células cortas, pueden ser suberosas o silicosas. Las suberosas presentan las paredes impregnadas con suberina, mientras que las silicosas contienen sílice. Células buliformes, poseen pared delgada. Se observan cuadrangulares en superficie y tienen forma de gota en corte transversal. Su función es enrollar y desenrollar la hoja con los cambios de turgencia producidos para el mayor o menos contenido de agua. Epidermis en gimnospermas presenta células epidérmicas ordenadas, y los estomas, generalmente cubiertos por ceras y a veces obturados, se disponen en filas paralelas, en ocasiones formando bandas estomáticas. La epidermis es la capa más externa del vegetal joven. Está formada generalmente por una capa de células aplanada y fuertemente unidas. Las paredes de las células están recubiertas por una cutícula formada por lípidos del tipo de las ceras, que protegen de la pérdida del agua. Intercaladas entre las células epidérmicas aparecen otros tipos de células.